Yo volvería si Sebastián Rulli todavía piensa en mí. A sus 44 años, Cecilia Gayano rompió inesperadamente el silencio con una declaración que despertó la curiosidad pública. ¿Acaso el pasado nunca se cerró del todo? ¿O fue simplemente un comentario emotivo en un momento de nostalgia? Tras años de haberse separado, ¿por qué reapareció el nombre de Sebastián Rulli en la historia de Cecilia? ¿Qué se esconde tras esta declaración aparentemente sencilla que ha causado tanto revuelo en las redes sociales? Hoy repasaremos esta relación que en su día fue sensacional y analizaremos si a sus 44 años, Cecilia habla desde el corazón o desde sus recuerdos. Yo volvería si Sebastián Rulli todavía piensa en mí. A los 44 años, Cecilia Gayano no necesitó levantar la voz ni exagerar el tono para generar impacto. Bastó esa frase dicha con naturalidad, casi como quien reconoce algo que llevaba tiempo guardado para que el pasado regresara al centro de la conversación pública. No fue un titular creado por terceros. No fue una interpretación forzada. Fue ella. En una entrevista que parecía avanzar sin sobresaltos, la pregunta sobre Sebastián apareció casi inevitablemente. Y en lugar de esquivarla con diplomacia, Cecilia decidió responder con una honestidad que sorprendió incluso a quienes la conocen bien. Lo interesante no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. No hubo dramatismo. No hubo intención evidente de generar polémica. Hubo calma. Y cuando alguien habla con calma sobre un tema que marcó su vida, el peso de las palabras, audaz, suele ser mayor. En cuestión de minutos, la frase comenzó a circular. Redes sociales, portales de entretenimiento y programas de análisis retomaron la declaración como si fuera una señal clara de que algo no estaba cerrado. Porque cuando se trata de una historia que el público recuerda con intensidad, cualquier posibilidad de reencuentro despierta expectativa. Cecilia y Sebastián no fueron una pareja irrelevante. En su momento su relación fue seguida con atención, no solo por el romance en sí, sino por lo que representaban juntos. Había química, había complicidad, y había una narrativa que muchos espectadores adoptaron como propia. Por eso cuando esa historia terminó, no solo terminó para ellos, también dejó una sensación de capítulo inconcluso en quienes la observaron. A los 44 años, Cecilia no es la misma mujer que vivió esa relación. Ha atravesado otras etapas, otras historias, otros aprendizajes. Sin embargo, cuando alguien menciona el nombre de quien fue importante en su vida, la reacción no es indiferente. Y su respuesta dejó claro que la memoria emocional no se borra con el tiempo. Es importante detenerse en la estructura de su frase. No dijo quiero volver. No afirmó que esté intentando retomar contacto. Dijo que volvería si él todavía piensa en ella. Es una condición que implica reciprocidad. No hay insistencia unilateral. Hay apertura, pero también límites. Esa matización es clave, porque revela madurez. A los 44 años nadie propone regresar al pasado sin evaluar lo que cambió. Cecilia no habla desde la nostalgia ciega, habla desde la reflexión. Reconoce que existió algo valioso y que si las condiciones fueran adecuadas, no cerraría la puerta. La reacción del público fue inmediata. Algunos celebraron la posibilidad romántica de un reencuentro. Otros cuestionaron si era prudente mencionar el tema, sabiendo que Sebastián tiene su propia vida actual. Y ahí surge otro punto interesante, la diferencia entre recuerdo y acción. Mencionar que volvería no significa necesariamente que esté planeando hacerlo. Significa que no niega lo que sintió. Significa que no necesita fingir indiferencia para proteger su imagen. En el mundo del espectáculo muchas veces se espera que las figuras públicas mantengan distancia absoluta de sus relaciones pasadas, como si reconocer sentimientos residuales fuera un signo de debilidad. Cecilia rompió con esa expectativa. No negó la posibilidad. Tampoco la aseguró. Simplemente la reconoció. A los 44 años, la vida sentimental se analiza con otra perspectiva. El orgullo pierde protagonismo frente a la honestidad emocional. El pasado se mira con menos resentimiento y más comprensión.
Tal vez por eso su declaración no sonó impulsiva, sino consciente. También hay que considerar el momento personal en el que se encuentra. Cuando alguien está en una etapa de estabilidad profesional y emocional, puede permitirse hablar con mayor transparencia. No necesita ocultar lo que fue importante para proteger una narrativa. Este primer capítulo no trata solo de una frase viral. Trata de la fuerza que tiene cuando una persona adulta decide no borrar su historia, cuando reconoce que ciertas conexiones dejaron marca. Cecilia Gayano, a los 44 años, no pidió que el pasado regresara, pero tampoco lo negó. Y esa posición intermedia es precisamente lo que generó tanto interés. Porque en el fondo la pregunta que muchos se hacen no es solo si ella volvería, es si Sebastián todavía piensa en ella. Y esa interrogante es la que mantiene viva una historia que aparentemente nunca se fue del todo. Para comprender por qué la frase de Cecilia Gayano tiene tanto eco hoy, es imprescindible volver al pasado y mirar con detenimiento lo que realmente significó su relación con Sebastián Rulli. No fue un romance breve, ni un capítulo irrelevante. Fue una etapa que marcó un momento importante en la vida de ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Se conocieron en un contexto donde la intensidad emocional se mezclaba con la exposición pública. Ambos estaban construyendo carreras sólidas en el mundo del espectáculo, un entorno donde cada gesto puede convertirse en titular. Sin embargo, más allá del ruido mediático, lo que en un inicio los unió fue algo genuino, una conexión que al menos en ese momento parecía natural y espontánea. El público rápidamente percibió esa química. No era una relación que se sintiera forzada para las cámaras. En entrevistas y apariciones compartidas se notaba complicidad. Las miradas, los gestos y la manera en que hablaban el uno del otro transmitían autenticidad. Y esa autenticidad fue lo que hizo que la audiencia se involucrara emocionalmente. Pero cuando una relación se desarrolla bajo la atención constante de los medios, el equilibrio puede volverse frágil. Las agendas laborales intensas, los proyectos individuales y las expectativas externas comienzan a influir en dinámicas que deberían permanecer privadas. Cada desacuerdo puede magnificarse, cada silencio puede interpretarse. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales de desgaste. No hubo un escándalo explosivo que marcara un antes y un después. Más bien fue un proceso gradual, como sucede en muchas relaciones reales. Las diferencias no siempre son dramáticas, a veces son acumulativas, pequeñas incompatibilidades, que con el tiempo se vuelven más evidentes. Es importante recordar que en esa etapa ambos estaban creciendo profesionalmente. Cuando dos personas evolucionan al mismo tiempo, no siempre avanzan en la misma dirección. A veces las prioridades cambian, las metas se redefinen, y lo que en un momento parecía alineado, deja de coincidir. La ruptura, aunque no estuvo rodeada de confrontaciones públicas agresivas, sí generó impacto. Porque cuando una pareja que parecía estable se separa, el público busca explicaciones claras. Sin embargo, las razones de una ruptura rara vez caben en un titular sencillo. Después de la separación, cada uno continuó su camino. Sebastián inició nuevas relaciones, construyó otros proyectos sentimentales y profesionales. Cecilia también vivió otras historias, atravesó etapas distintas y enfrentó sus propios aprendizajes. Lo relevante es que, a diferencia de otras rupturas mediáticas, no quedaron declaraciones cargadas de resentimiento. No hubo guerras públicas, no hubo acusaciones permanentes. Eso permitió que el recuerdo de su relación no quedara asociado a conflicto, sino a una etapa significativa. Con el paso de los años, la memoria colectiva mantuvo esa historia como una de esas relaciones que parecían tener potencial duradero. Tal vez por eso, cuando Cecilia hoy menciona la posibilidad de volver, la reacción no es indiferente. A los 44 años, mirar hacia atrás no implica necesariamente querer retroceder. Puede significar simplemente reconocer que algo fue importante, que hubo amor real, que hubo momentos valiosos. La historia entre Cecilia y Sebastián no fue perfecta, ninguna lo es, pero fue intensa y significativa. Y esa significación es la que explica por qué una frase puede reactivar tantas emociones. Este capítulo no intenta idealizar lo que vivieron.
Intenta contextualizarlo. Porque cuando una relación deja huella, esa huella no desaparece por completo. Puede transformarse, puede suavizarse, pero permanece en la memoria emocional. Y es precisamente esa memoria la que hoy vuelve a ocupar espacio en la conversación pública. No porque el pasado haya regresado físicamente, sino porque nunca dejó de existir completamente en el imaginario colectivo. Cuando Cecilia dice que volvería si él todavía piensa en ella, no está inventando una historia nueva. Está reconociendo que hubo una historia real. Y reconocerlo a los 44 años no es un acto impulsivo. Es una señal de que ciertas conexiones, aunque cambien de forma, no se borran con facilidad. Decir yo volvería a los 44 años no es lo mismo que decirlo a los 24. La diferencia no está solo en la edad, sino en todo lo que se ha vivido entre un punto y otro. Cecilia Gallano no habla desde la ingenuidad, ni desde la impulsividad. Habla desde la experiencia acumulada desde las relaciones que la marcaron, desde las decisiones que la hicieron crecer. Cuando alguien menciona la posibilidad de regresar con un amor del pasado, la reacción automática suele ser cuestionar su estabilidad emocional. Pero la realidad es más compleja. A veces no se trata de querer retroceder, sino de reconocer que ciertas historias dejaron una huella profunda. A los 44 años, la vida ya enseñó lecciones suficientes como para no idealizar sin medida. Cecilia no describió su relación con Sebastián como un cuento perfecto. Tampoco habló de arrepentimientos dramáticos. Su frase fue sencilla, casi contenida. Y precisamente por esa contención tiene más fuerza. La madurez cambia la manera en que se interpreta el pasado. Lo que antes pudo haberse vivido con intensidad desbordada, hoy se mira con perspectiva. Se entiende mejor lo que funcionó y lo que no. Se aceptan los errores sin convertirlos en reproches eternos. Cecilia ha atravesado otras relaciones después de aquella etapa. Ha vivido alegrías, desafíos y también momentos de introspección. Todo eso forma parte de la mujer que hoy puede hablar sin resentimiento. Porque cuando el resentimiento desaparece, queda espacio para la honestidad. Su declaración no fue un pedido público, ni una presión indirecta. Fue una posibilidad abierta bajo una condición clara si él todavía piensa en ella. Esa estructura revela equilibrio. No hay exigencia, no hay demanda, hay reciprocidad implícita. A los 44 años, nadie propone volver al pasado sin considerar las consecuencias. No se trata solo de sentimientos, sino de contextos actuales. Cecilia es consciente de que la vida de Sebastián hoy no es la misma que en aquel entonces. Sabe que cada uno construyó caminos distintos. Entonces, ¿por qué mencionar la posibilidad? Tal vez porque reconocer que algo fue importante no implica debilidad. Implica aceptación. Implica decir que no todo terminó en conflicto, que hubo momentos valiosos que merecen ser recordados sin amargura. El tiempo transforma las heridas, lo que en su momento pudo doler profundamente con los años pierde intensidad. No porque deje de importar, sino porque se integra en la narrativa personal sin causar daño constante. Cecilia hoy no necesita demostrar fortaleza negando su pasado. Puede permitirse hablar con transparencia porque su identidad no depende de la opinión pública. Tiene estabilidad profesional, experiencia y una imagen consolidada. Hay algo especialmente significativo en admitir que ciertos amores dejan marca. Porque en el mundo del espectáculo, muchas veces se espera que las figuras públicas mantengan distancia absoluta de sus exparejas, como si mencionar sentimientos pasados fuera un signo de debilidad. Pero la madurez emocional consiste precisamente en aceptar lo que fue sin necesidad de dramatizarlo, ni de negarlo. Este capítulo no afirma que exista una reconciliación en camino. No sugiere que haya conversaciones secretas ni planes ocultos. Lo que muestra es algo más sutil, la capacidad de hablar del pasado con serenidad. A los 44 años, Cecilia Gallano no está pidiendo regresar a lo que fue. Está reconociendo que aquello tuvo significado. Y reconocer significado no es lo mismo que querer repetir la historia exactamente igual. Es simplemente aceptar que hay conexiones que, aunque cambien de forma, no se borran completamente. Tal vez su frase no sea una invitación directa,
Tal vez sea un reflejo de que el amor cuando fue real deja una memoria emocional que el tiempo no elimina. Porque cuando alguien alcanza cierta madurez, entiende que el pasado no siempre necesita cerrarse con llave. A veces basta con mirarlo sin dolor. Y esa es precisamente la diferencia entre hablar desde la nostalgia impulsiva y hablar desde la conciencia adulta. Cecilia a los 44 años no habló desde la carencia. Habló desde la claridad. Y esa claridad es la que convierte una frase sencilla en algo mucho más profundo que un simple titular. Cuando Cecilia Galiano pronunció esa frase que encendió titulares, inevitablemente la atención se desplazó hacia Sebastián Rulli. Porque una posibilidad no depende solo de quien la menciona, depende también del presente del otro. Y para entender si esa puerta está realmente entreabierta, o si se trata únicamente de una reflexión emocional, es necesario observar con claridad dónde está hoy Sebastián. Sebastián no es el mismo hombre de aquella etapa. El tiempo no solo pasa, transforma. En estos años consolidó una carrera sólida, mantuvo una presencia constante en la industria y construyó una imagen pública estable. No vive en el recuerdo de lo que fue, vive en el presente de lo que ha logrado. Y ese presente tiene peso. Su vida sentimental también evolucionó. Ha tenido relaciones importantes, ha tomado decisiones personales y ha mostrado públicamente una etapa distinta. Eso significa que cualquier especulación sobre una reconciliación no puede ignorar el contexto actual. A los años que ambos tienen las decisiones, no se toman desde la emoción inmediata, sino desde la responsabilidad. Hay algo fundamental que debe señalarse hasta ahora. Sebastián no ha respondido públicamente en el mismo tono que Cecilia. No ha confirmado que piense en ella, no ha sugerido que exista una intención similar. Y el silencio en este caso no necesariamente significa indiferencia, pero sí prudencia. En el mundo del espectáculo cada palabra pesa, y a veces no decir nada es una forma de mantener equilibrio. También hay que considerar que cuando dos personas comparten una historia significativa, el recuerdo no desaparece completamente. Pero recordar no es lo mismo que querer reconstruir. La memoria emocional puede ser cálida, incluso entrañable, sin convertirse en deseo real de volver atrás. El tiempo cambia las prioridades. Lo que en una etapa parecía complicado, puede hoy verse con más serenidad, pero eso no implica que las circunstancias actuales permitan retomar lo que quedó atrás. Ambos han vivido procesos distintos, han madurado, han construido caminos independientes. Y cualquier posibilidad tendría que partir de esa nueva realidad, no del pasado idealizado. Además, la exposición mediática añade otra capa de complejidad. Una reconciliación entre figuras públicas no ocurre en privado durante mucho tiempo. Se convierte en conversación nacional, en análisis constante, en presión externa. A estas alturas de sus vidas, tanto Cecilia como Sebastián saben que cualquier movimiento sentimental tendrá repercusiones públicas inmediatas. La pregunta entonces no es solo si existió amor, sino si hoy existe compatibilidad. Porque el amor pasado no garantiza armonía presente. Las personas evolucionan. Cambian sus ritmos, sus expectativas, sus necesidades. Y reencontrarse años después significa encontrarse con alguien distinto, no con la versión que quedó en la memoria. Sebastián hoy tiene una identidad consolidada. Tiene estabilidad profesional, compromisos y una vida organizada alrededor de decisiones tomadas en los últimos años. Volver al pasado implicaría revisar no solo sentimientos, sino estructuras completas. Este capítulo no pretende cerrar la posibilidad ni afirmarla como inminente. Lo que busca es poner la historia en perspectiva. Cecilia abrió una puerta emocional desde su lado. Pero una puerta solo se convierte en camino cuando ambos están dispuestos a cruzarla. Por ahora lo único cierto es que la declaración de Cecilia despertó conversación. Sebastián, en cambio, permanece en silencio. Y entre esa confesión y ese silencio existe un espacio lleno de interrogantes. Tal vez ahí reside lo verdaderamente interesante, no en la certeza de una reconciliación, sino en la posibilidad que aún despierta emoción. Porque a veces el pasado no vuelve físicamente, pero sí regresa como pregunta.
Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, la historia seguirá viva en la imaginación del público. Cuando Cecilia Gayano dijo que volvería si Sebastián Rulli todavía piensa en ella, no solo abrió un debate sobre una posible reconciliación. Abrió algo más profundo la conversación sobre cómo se vive el amor cuando ya no se es joven, cuando ya se ha perdido, aprendido, reconstruido y vuelto a empezar más de una vez. A los 44 años, hablar del pasado no es un acto impulsivo, es un acto consciente. Este capítulo final no trata de confirmar una segunda oportunidad. Trata de entender qué significa emocionalmente admitir que una historia todavía importa. Porque reconocerlo no implica debilidad, implica integración. Cecilia no habló desde la nostalgia desesperada, habló desde la serenidad. Y esa diferencia es fundamental. Con el paso del tiempo la memoria cambia. Los momentos difíciles pierden intensidad. Las discusiones ya no duelen igual. Lo que queda es la sensación de lo que fue real. Y cuando algo fue auténtico no se borra simplemente porque terminó. Se transforma. Se convierte en parte de la identidad emocional. A los 44 años, el amor ya no se vive como una promesa eterna sin condiciones. Se vive como una elección consciente que depende del presente, no del pasado. Por eso su frase estuvo condicionada. Si él todavía piensa en mí. Esa condición muestra equilibrio. No hay exigencia, no hay presión pública. Hay apertura, pero también dignidad. La verdadera pregunta no es si el amor puede volver. La verdadera pregunta es si las personas que hoy existen son compatibles con esa posibilidad. Porque Cecilia de hoy no es la misma que fue cuando esa relación terminó. Ha atravesado procesos internos, ha vivido otras experiencias, ha aprendido a conocerse mejor. Lo mismo ocurre con Sebastián. El tiempo no se detiene para nadie. Él también evolucionó, también construyó nuevas etapas, también tomó decisiones que redefinieron su presente. Si algún día se reencontraran desde un lugar distinto, no sería una repetición de lo anterior. Sería una historia completamente nueva entre dos personas transformadas. Y ahí es donde muchas veces se confunde el deseo con la realidad. Recordar algo con cariño no significa necesariamente querer reconstruirlo. A veces el recuerdo cumple su función simplemente como aprendizaje. Sin embargo, también es cierto que hay historias que quedan abiertas en algún rincón emocional. No como herida, sino como posibilidad. Y admitir que existe esa posibilidad no es imprudente. Es honesto. Cecilia no lanzó una declaración escandalosa. No pidió nada concreto, no sugirió planes secretos. Simplemente dejó claro que si el sentimiento fuera mutuo, no cerraría la puerta. Esa postura revela algo importante en madurez emocional. Porque a los 44 años, el orgullo ya no es el protagonista. Lo es la claridad. Lo es la capacidad de reconocer lo que fue significativo sin miedo a la opinión externa. El público tiende a buscar finales definidos, o reconciliación o cierre absoluto. Pero la vida real no siempre funciona en extremos. A veces las historias quedan suspendidas en un espacio intermedio, donde no hay rencor ni regreso inmediato, solo respeto por lo que fue. Quizá la enseñanza más poderosa de todo esto no sea si habrá una segunda oportunidad. Tal vez sea la demostración de que crecer emocionalmente significa poder mirar atrás sin dolor y sin resentimiento. Porque cuando alguien alcanza ese nivel de equilibrio, ya no necesita borrar su pasado para avanzar. A los 44 años, Cecilia Gayano no está pidiendo volver. Está demostrando que puede hablar de lo que vivió sin negarlo. Y en esa serenidad hay algo más fuerte que cualquier titular, hay verdad emocional. Tal vez el amor tenga segundas oportunidades. Tal vez no. Pero lo que sí es cierto es que solo pueden existir cuando ambas partes han crecido lo suficiente para no repetir errores. Mientras eso no ocurra, la historia seguirá siendo una posibilidad abierta en la memoria colectiva, no una promesa concreta. Y quizá ahí reside su verdadera fuerza, en recordarnos que el pasado no desaparece, pero tampoco define el futuro. Y así llegamos al final de una historia que no habla solamente de una posible reconciliación, sino de algo mucho más profundo, la madurez emocional. A los 44 años,
Cecilia Gayano no habló desde la impulsividad, ni desde la nostalgia vacía. Habló desde la experiencia, desde la claridad, desde la capacidad de reconocer que algunas historias dejan huella. No sabemos si el destino volverá a cruzar sus caminos. No sabemos si esa puerta que ella dejó entreabierta algún día se convertirá en realidad. Pero lo que sí sabemos es que admitir que alguien fue importante no es debilidad, es honestidad. Y ahora, quiero preguntarte algo a ti. ¿Crees que el amor merece una segunda oportunidad cuando el tiempo ya hizo su trabajo? ¿Volverías con alguien del pasado si las circunstancias fueran diferentes hoy? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Si te gustan este tipo de historias donde analizamos lo que hay detrás de cada declaración y cada silencio, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando esas historias que nos recuerdan que el pasado puede volver, pero solo si el presente lo permite.